Amén. Dios le bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. Amén. Estamos alegres de estar en la casa del Señor una vez más para adorarle, para confraternizar el uno con el otro y para escuchar la maravillosa palabra del Señor. Amén. Pues me alegro de estar acá después de un tiempito de estar ausente de ustedes. Les digo que me fui de vacaciones y estuve en la Florida por un tiempito visitando un amigo mío que acaba de retirarse y él intentaba inspirarme a retirarme también, pero no es mi tiempo. Me mostró casas y tú puedes vivir aquí tranquilo. Y óigame, mi hermano, les confieso que a veces hay tentación, pero no es mi tiempo. Amén. Pero vamos entonces a leer dos textos aquí a donde la hermana Lucena leyó en el Filipenses capítulo 3 y vamos a mirar en el versículo 7 y 8 antes de iniciar con el sermón en esta mañana. Y si usted puede leerlo conmigo allí a donde usted está, sería excelente. Amén. Dice la palabra del Señor de esta forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana, oh Dios, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, sobre todo por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es un honor poder estar en este lugar, es un privilegio poder estar acá, Señor, para adorarte. Señor, nos diste la habilidad, la capacidad de madrugar en esta mañana, Señor, y transitar y llegar acá, Señor, para recibir de ti, Señor, para darnos este privilegio, Señor. Señor, en estos momentos, Señor, nos encomendamos a ti, Señor, mientras escuchamos tu palabra, Señor, y yo personalmente me encomiendo a ti mientras expongo tu palabra, Señor. Te imploro que utilices mi vida, Señor, para que tú puedas ser glorificado, Señor, y que nuestros hermanos, que cada uno podamos ser edificados en el día de hoy, Señor. Te necesitamos escuchar tu voz en el día de hoy, Señor, y imploramos que tú recibas la gloria y la honra, Señor Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Se pueden sentar. Amén. Pues en esta mañana quiero predicarles bajo el título El incomparable valor de conocer a Jesucristo. El incomparable valor de conocer a Jesucristo. Lo repito, el incomparable valor de conocer a Jesucristo. Ese es el título del mensaje en el día de hoy. Y me gustaría llevarles por un momento al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 13, y usted puede buscarlo allí en su Biblia, y el versículo 45, Mateo 13, versículo 45, y vamos a mirar una parábola que nuestro Señor Jesucristo habló, y Él dice lo siguiente. Él dice: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora quiero leerle el versículo 44, que también es interesante para nosotros en esta mañana, para poder entender, creo, de lo que vamos a hablar en el día de hoy. En el versículo 44, Mateo 13, 44, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello
va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que nuestro Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, Él estaba intentando dar a conocer, dar ilustraciones para que sus oyentes pudieran entender cómo es el reino de Dios. ¿Cuáles son algunos ejemplos que nos pueden ayudar de entender o a entender cómo es el reino de Dios? Y Cristo utiliza esa primera parábola que leímos, ¿verdad? Un mercader, un hombre que trabajaba con las joyas y trabajaba con las perlas, y su motivo era comprar perlas preciosas. Y en esta ilustración aquí, Jesús, en esta ilustración, en esta parábola, Él dice que este hombre encuentra una perla de gran precio, una perla muy valiosa, y ese hombre, ese joyero, ese mercader va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla de gran precio. Eso es la ilustración que Jesús da para que podamos entender cómo es el reino de Dios. Además, usa la otra ilustración en el versículo 44. Y esto es interesante porque creo que es la única parábola de Cristo que tiene un versículo nada más, que solamente tiene un versículo. Y el versículo 44, allí Jesús da otra ilustración de un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Y ese hombre, al encontrarlo, lo tapa, lo esconde de nuevo, y él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, mi hermano. Y eso es la ilustración que Jesús da con respecto al valor que tiene el evangelio, el valor que tiene el reino de Dios. Yo creo que Cristo está tratando de demostrar a través de estas parábolas lo valioso que es el reino de Dios, que el reino de Dios es más valioso que todas las cosas en el mundo, mi hermano. Como ilustra Jesús en este caso, en los dos casos, ya sea la persona que encontró el tesoro en el campo o el que encontró la perla de gran precio, dice Jesús que ellos vendieron todo lo que tenían para alcanzar ese tesoro de valor, esa perla de gran precio. Y yo creo que estas dos parábolas nos van a ayudar a nosotros en el día de hoy a entender el pensamiento de Pablo en Filipenses capítulo 3, donde este sermón, por ejemplo, el título es El incomparable valor de conocer a Jesucristo. Para Pablo era bien valioso, así como aquella perla de gran precio era muy valiosa, así como aquel tesoro en el campo era muy valioso, para Pablo era sumamente, extremadamente, era lo máximo para él conocer al Señor Jesucristo, mi hermano. Y vamos a mirar en el capítulo 3 de Filipenses cómo Pablo está dispuesto a abandonarlo todo, dejarlo todo para conocer al Señor Jesucristo, para tener aquella perla de gran precio, para tener aquel gran tesoro de conocer al Señor Jesucristo, mi hermano. Y quiero traerle otra ilustración, aunque sea breve, de mi vida personal. Cuando yo tenía algunos 23 años de edad, yo vivía a algunos 15 minutos de mi trabajo y yo caminaba todos los días al trabajo y regresaba a mi casa y caminaba por la calle principal de mi comunidad, un Main Street que había en mi comunidad en Bayshore. Y quiero decirle que esa calle había sido abandonada económicamente. Todas las tiendas estaban cerradas, mis hermanos. Yo caminaba todos los días ese Main Street, esa calle desolada, al trabajo y al regreso a mi casa, una calle muy desolada. Lo único que habían allí era como 2 tiendas de antiques. No sé si usted sabe lo que es un antique shop, mi hermano. Una tienda que vende antigüedades, mi hermano. Y yo le voy a ser muy honesto, mi hermano. Yo entré por lo menos una vez o 2 veces en esas tiendas y para mí todo lo que había allí era una porquería, una gran porquería en venta. Eso era mi impresión, mi hermano. Muebles viejos, sillas viejas, ollas viejas, tazas viejas, hasta quebradas, qué sé yo. Pero mi hermano, me imagino que alguien entraba en esas tiendas y encontraba un tesoro.
Posiblemente encontraba algo que le traía recuerdos de su abuela. Oh, esto lo tenía abuela cuando yo era niño, lo voy a comprar. No sé, mi hermano. Me imagino que en esas tiendas había un tesoro, mi hermano. Y creo, mi hermano, que para nosotros el evangelio posiblemente se pueda ver como algo no atractivo a este mundo. Pero gracias a Cristo que nosotros hemos encontrado el tesoro en el evangelio, mi hermano. Nosotros hemos encontrado el tesoro en el evangelio. El apóstol Pablo encontró el tesoro en el evangelio y creo que eso lo vamos a entender en el día de hoy con la ayuda del Señor mientras miramos el capítulo 3 del libro de Filipenses, mi hermano, de la carta a los Filipenses. Y si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3 y el versículo 2, mi hermano, para mirar cómo Pablo está hablándole a esta iglesia de Filipenses. Y en este primer punto que quiero traer en esta mañana es: no permita que nada te distraiga. No permitas que nada te distraiga. Cuando estamos hablando del incomparable valor de conocer a Jesucristo, en este primer punto, Pablo, vamos a mirar cómo Pablo le está diciendo a estos creyentes en Filipos: no permita que nada te distraiga. Pablo dice en el versículo 2, él habla de una manera muy explícita y les dice: cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses. Lo releo, dice: cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Así que Pablo, el deseo de Pablo, el anhelo de Pablo era que los creyentes de Filipos estuviesen muy seguros, muy afirmados en su fe. Él no quería que los creyentes en Filipos titubearan con respecto a su fe, sino que ellos sintieran una firmeza en lo que ellos habían creído, que ellos se mantuviesen arraigados en el evangelio, que no se movieran en cuanto a la fe. Pablo quería la seguridad de estos creyentes, como dice el versículo 1, él dice: a mí no me molesta. Miren el versículo 1, la segunda parte, él dice: a mí no me molesta escribiros otra vez lo mismo, para vosotros es motivo de que la palabra es seguridad. Ustedes lo observan allí en la pantalla. No me molesta escribirles de nuevo porque esto es para seguridad. Esto es para que ustedes tengan firmeza. Esto es para que ustedes tengan confianza en lo que han creído. Y eso era el deseo de Pablo, la estabilidad de esta gente en Filipos, en la ciudad de Filipos. Y si nosotros miramos la experiencia que Pablo tuvo, me gustaría que vayan conmigo a Hechos capítulo 16 por un momento, mis hermanos, para tener un trasfondo histórico de la experiencia de Pablo cuando él estuvo en Filipos. Y en el libro de los Hechos capítulo 16, versículo 16, nos demuestra una experiencia que tuvo Pablo cuando él estuvo en Filipos, mis hermanos. Y yo quiero darle un poquito de idea de la experiencia de Pablo en Filipos. Pablo, yo quiero que sepan, vamos a repetir algo que dijimos cuando comenzamos a aprender esta carta de Filipos. Pablo escribe esta carta a Filipos 11 años después de haber estado con ellos. Lo voy a repetir: 11 años después. Pablo está en una cárcel. Como hemos aprendido, allá en Roma está en una cárcel, en una prisión, aunque él puede recibir visitas, pero 11 años después. Pero vamos a mirar un poco de la experiencia que tuvo Pablo cuando él estaba en Filipos, en esta colonia de Filipos, una colonia romana. Y dice el versículo 36, ¿están conmigo? ¿Cuántos están conmigo todavía? Digan un amén. Estoy con usted, amén. Estamos en el mismo vuelo, amén. Dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, Pablo está yendo al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos.
Luego dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento, pero cuando sus amos vieron que se les había ido esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Sigo leyendo. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no son lícitas. La multitud, estoy acelerando un poco, la multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Así que esa es la experiencia que tuvo el apóstol Pablo en Filipos, una de las experiencias que él tuvo en Filipos, mis hermanos. Mientras él proclamaba el evangelio, mientras él predicaba, había una joven que tenía espíritu de adivinación, mi hermano. Un espíritu de adivinación. Y voy a hablar con transparencia y claridad en esta mañana. En griego la palabra es puzún, o sea, un espíritu de adivinación. Esta joven, para hablar con claridad, más claro del agua, mi hermano, esta joven estaba poseída por un ángel caído, poseída por un demonio, mi hermano. Y tenía este espíritu de adivinación que la controlaba, que la dominaba, que controlaba su voluntad, mi hermano. Esta joven era dominada y controlada por este espíritu de las tinieblas, este ángel caído, este demonio la controlaba y ella hablaba una especie de profecías, hablaba como que estaba hablando bajo inspiración, hablaba oráculos, mis hermanos, hablaba cosas y sus dueños, sus amos, se hacían de gran dinero con esta joven. Ella era un medio de negocios, mis hermanos. Y quiero decirle que en la antigüedad eso era parte de una religión que se predicaba. No tengo tiempo para hablar de eso en el día de hoy, mi hermano, pero esta joven estaba poseída por un demonio que la controlaba y ella hablaba oráculos. Ella entraba, uno lee el texto cuidadosamente, ella entraba en un delirio profético, mi hermano. Y esta esclava, en este delirio profético, ella no solamente era esclava de sus amos, sino que también era esclava de un demonio, mi hermano. Y eso fue lo que Pablo tuvo que enfrentar cuando él estuvo en Filipos, mis hermanos. Un espíritu engañador que hablaba verdades. Si usted mira lo que esta joven estaba diciendo, mis hermanos, en el versículo 17 de Hechos capítulo 16, ella seguía a Pablo y ella gritaba, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¿Estaba mintiendo este espíritu a través de esta joven, sí o no? ¿Estaba diciendo la verdad esta joven dominada por un espíritu? Aunque estaba declarando la verdad, era una distracción a la predicación del evangelio, mi hermano. Aunque estaba hablando la verdad, ella estaba trayendo este espíritu inmundo a través de ella. Estaba trayendo este espíritu inmundo que la utilizaba como herramienta. Esta pobre joven dominada por este espíritu inmundo, ella estaba declarando la verdad. Este espíritu inmundo estaba declarando la verdad, pero estaba quitándole el énfasis a Cristo y poniéndose el énfasis sobre Pablo, mi hermano. Ustedes pueden observar o captar la idea o la noción. El motivo de Pablo siempre era glorificar a Cristo, no gloriarse él mismo. Esta joven era tremenda distracción. Esto enojó a Pablo, esto frustró a Pablo a tal nivel, mi hermano, que el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Él dijo, se volvió y dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquel mismo momento, mi hermano. Ahora pregunto, Pablo está en la cárcel, él está allí reflexionando, escribiendo esta carta, y él le escribe a los filipenses: cuidado de los perros, cuidado de los malhechores, cuidado con aquellos que quieren mutilar la carne, mi hermano. Yo me imagino que Pablo se acordaba de sus experiencias en Filipos, lo que él vivió allí. Él conocía el ambiente, el contexto en que vivían estos filipenses, y Pablo tenía que traerle palabras de aviso, mi hermano. Palabras de aviso, palabras de despertamiento. Sean conscientes, cuidado con los perros, cuidado con los malhechores, cuidado con los que quieren mutilar la carne, dijo el apóstol Pablo, mi hermano. Yo hago otra pregunta, mi hermano. Esta joven en ese ambiente, eso es ilustrativo de lo que sucedía. Voy a usar la palabra brujería, mi hermano. Eso es ilustrativo de la brujería que sucedía en la ciudad de Filipos. ¿Será posible que aún los creyentes podían ser distraídos por estas cosas, mis hermanos? Eso es algo para que reflexionemos, para que meditemos, mis hermanos. Una pregunta para estimular nuestros pensamientos: ¿será posible que la iglesia, los mismos creyentes de Filipos, no podían ser distraídos y engañados por estas cosas? Pablo trae palabra de aviso, porque Pablo añora la seguridad de esta iglesia, mi hermano. Que ellos se mantengan en el evangelio, que ellos se mantengan arraigados en el evangelio, cimentados, fundamentados, que no sean movidos fácilmente de lo que han creído, mi hermano. Y en este punto yo creo que yo puedo repetir que si nosotros vamos a valorizar el incomparable valor de conocer a Jesucristo, no podemos dejarnos distraer por las cosas en el mundo que imitan el evangelio de Jesucristo, mi hermano. Hay cosas en el mundo, en esta sociedad, que imita lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Se parece bueno, se ve lindo, se ve similar, pero no es lo mismo, mi hermano. Y Pablo está trayendo esas palabras de aviso a la iglesia de Filipos. Y yo creo que la palabra de Dios nos trae a nosotros también ese aviso, mi hermano, que nosotros andemos despiertamente en cuanto a la mente, en cuanto al pensamiento de lo que hemos creído, y en el mundo en que nosotros vivimos, que nosotros también vivamos con ese discernimiento para distinguir entre aquello que es semejante al evangelio, pero que no es el evangelio, mi hermano. Que no es el evangelio. Digan amén, por lo menos para que yo sepa que estamos bien, que no tenemos miedo. Amén, amén. Aunque yo hable de esa forma con énfasis, mi hermano, porque siento la pasión, creo que viene del Señor, la pasión del Señor de estas verdades que nosotros tenemos que conocer, mi hermano, y recibir. Y Pablo también le dice que hay otra distracción entre ustedes. No solamente son las falsas religiones, no solamente son las doctrinas de demonio entre ustedes. Pablo habla de aquellos que quieren mutilar la carne. Él dice la falsa circuncisión. En el versículo 2, repito la última parte allí: cuidados de la falsa circuncisión. Mi hermano, Pablo está diciendo en la Reina Valera, otras versiones de la Biblia, dice: guardaos del cortamiento. Y Pablo está hablando allí, para ser un poquito más claro, Pablo está hablando allí implicando una doctrina falsa que se estaba moviendo en el primer siglo, cuando Pablo predicaba, más o menos en el año 52, por ahí, cuando Pablo predicaba. En ese tiempo, cuando Pablo predicaba, había una falsa enseñanza que se había colado dentro de las creencias del evangelio, que también eran distracciones. Repito, religiones semejantes al cristianismo que no lo son, pero aún en el cristianismo del primer siglo, habían falsas enseñanzas que se estaban tratando de colar dentro del verdadero evangelio. Y Pablo decía: cuidado con eso también, no se dejen distraer por esa falsa religión que se está colando también dentro de nosotros. Guárdese de esa falsa circuncisión. Y me gustaría llevarles, mis hermanos, al libro de Gálatas capítulo 5,
por un momento Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 3, porque las iglesias de Galacia, me voy a tomar el atrevimiento de expresarlo de esta manera, las iglesias de Galacia estaban envenenadas con esta falsa enseñanza que Pablo también tuvo que contrarrestar en las iglesias de Galacia, mi hermano. Y también Pablo quería cuidar la iglesia de Filipos. Y si miramos los primeros 3 versículos del capítulo 5, dice lo siguiente, mis hermanos, voy a tratar de resumirlo y hacerlo lo más sin desperdiciar tiempo para llegar al punto. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Repito, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Pablo está hablando de la circuncisión, Cristo de nada os aprovecha. Repito el texto: si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Yo voy a resumir esto. Pablo, repito, le dice a los filipenses: cuídense de aquellos de la falsa circuncisión. Y era que en el primer siglo se había colado una idea de que está bien, Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, Él es la segunda persona de la Trinidad, aceptamos estas verdades sobre la persona de Jesucristo, pero no podemos abandonar la ley, todavía nos tenemos que circuncidar para estar en la fe. Para mantener la salvación, para estar en la verdad, tenemos que como quiera, aunque Cristo haya muerto, como quiera, tenemos que circuncidarnos para mantener nuestra fe. Tenemos que seguir guardando las prácticas de la ley, y esa enseñanza, esa idea religiosa se estaba colando dentro del Evangelio. Por eso es que Pablo dice, cuídase de la falsa circuncisión. En otras palabras, Pablo estaba ilustrando y demostrando que Jesucristo es suficiente, mis hermanos. Y para terminar con este punto, mi hermano, Pablo quería que ellos se cuidaran, que no se distrayeran por esas falsas creencias del mundo. No se distraigan, no dejen que nada les distraiga. Hay una meta mayor, la meta mayor de conocer a Jesucristo. No nos dejemos distraer, eso es nuestra máxima finalidad, conocer a la persona de Jesucristo. No nos dejemos distraer ni por los ataques dentro de la iglesia, las falsas enseñanzas dentro de la iglesia, sino que también no nos dejemos distraer por las falsas enseñanzas fuera de la iglesia. Permanezcamos, mantengámonos en la persona de Jesucristo. Eso era lo que Pablo estaba tratando de enfatizar, mi hermano. Y en este segundo punto, en este sermón en el día de hoy, no confíes en las habilidades humanas ni en el rigor de una vida religiosa. Voy a repetir eso. ¿Cuántos están conmigo todavía? No confíes en las habilidades humanas ni en el rigor de una vida religiosa, mi hermano. Pablo, para ilustrar, para refutar las falsas, para darle la contrariedad a estas falsas enseñanzas, como para defender a los filipenses, porque eso era el motivo de Pablo acá, defender esta iglesia. Que esta iglesia se mantuviese en la verdad. Para defender a esta iglesia, Pablo comienza a hablar un poco sobre sus cualificaciones, sobre sus credenciales y sus cualificaciones. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, porque nosotros, sigan conmigo por favor, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. En otras palabras, Pablo dice, no ponemos la confianza en las habilidades humanas.
No ponemos nuestra confianza, y sigo leyendo, aunque yo mismo podría confiar. Pablo está hablando acá de sus cualificaciones. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, en mis habilidades humanas, yo pudiese confiar. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, decía Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Todo eso era lo que Pablo presentaba, ponía en la mesa, en la mente de los filipenses. Mira, yo tengo razón para gloriarme y para confiar en mis habilidades humanas, en mis credenciales. Yo soy un judío puro del linaje de Israel. Yo soy un judío puro. Y esto significaba mucho en el primer siglo. Pablo estaba diciendo aquí, yo no soy como otros judíos de descendencia dudosa. Si usted estudia un poco de historia del Antiguo Testamento, ustedes saben que hubo un cautiverio babilónico por 70 años, y en ese cautiverio babilónico hubo una entremezcla entre las razas, y habían judíos que eran mixtos, que no eran de raza pura. Pero Pablo decía, no, yo soy de raza pura. Y él decía lo siguiente, él decía, yo soy de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era una tribu, aunque entre las más pequeñas, pero tenía grandes guerreros en esa tribu. De allí había salido Saúl, de allí había salido Jonatán, de allí había salido Abner, uno de los grandes generales de Saúl. Así que grandes hombres que habían hecho hazañas habían salido de la tribu de Benjamín. Óigame, mi hermano, decir que uno era de la tribu de Benjamín, perdona que yo me exprese de esta forma, pero eso era gran cosa, mi hermano. Wow, tú eres puertorriqueño, tú eres boricua. Nah, eso no va. Tú eres boricua, wow, eso es tremendo. Oye, gran cosa. Los mejores boxeadores salen de allí. Bueno, vamos a dejar esa parte ahí. Pero Pablo estaba diciendo, yo soy de la tribu de Benjamín. Mira mis credenciales. Yo soy hebreo de hebreos. Yo soy un tipo puro en cuanto a lo que es ser un hebreo. Y mira lo que él dice. Él dice lo siguiente en cuanto a la ley. Yo fui un fariseo, mi hermano. Y yo quiero que entendamos que el fariseo en aquel entonces, en el primer siglo, eso era una posición prestigiosa en la sociedad. Nosotros hoy día miramos los fariseos a través de Cristo, y por esa razón lo vemos de una manera despectiva, como que eran unos hipócritas, porque Cristo desveló las verdaderas motivaciones de los fariseos, mis hermanos. Pero en el primer siglo, decir que uno era fariseo, mi hermano, eso era prestigio y respeto social. Porque los fariseos eran aquellas personas que estaban dedicados a preservar el judaísmo en su manera más pura. Y Pablo decía, yo soy un fariseo. En cuanto a celo, yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para defender el judaísmo, hasta perseguir a esas falsas, lo que yo creía que era falso, perseguí hasta la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, lo que era la ley mosaica, lo que era la ley dentro del judaísmo, yo era irreprensible. Mira lo que se atreve a decir Pablo. Y él presenta todas estas credenciales. Él decía, yo soy una persona que tengo la capacidad de confiar en mis habilidades personales, y tengo la capacidad de confiar en una vida rigurosa y religiosa y escrupulosa. Sin embargo, Pablo está diciendo, no confiemos en ninguna de esas cosas, porque ninguna de esas cosas nos va a dar el más grande privilegio de conocer a la persona de Jesucristo personalmente. Pablo estaba diciendo que la única forma de tener este máximo privilegio, este privilegio inigualable, incomparable, que no se puede comparar con nada de lo que esta vida nos puede ofrecer, no viene a través de estas cosas prestigiosas, solamente viene a través del regalo de la fe, mi hermano.
Solamente viene a través del tesoro de la fe que el Señor nos da para creer. Y cuando el Señor nos da esa fe para creer, comenzamos a entender y valorizar y apreciar el tesoro que es conocer al Señor Jesucristo, mi hermano. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Él dice, nosotros no se distraigan por la religión, no se distraiga por el rigor impresionante y religioso que tienen esta gente. Es impresionante la forma en que ellos guardan la ley, pero no se dejen distraer por esas cosas. Es impresionante cómo ellos tienen memorizada la ley de Moisés y cómo ellos guardan la ley de Moisés de una manera muy escrupulosa, pero no deje que esas cosas les distraigan. Mantengan sus ojos sobre la persona de Jesucristo. El máximo tesoro es conocerle a Él, mi hermano. Y eso era lo que Pablo estaba ilustrando en estos pasajes bíblicos. Y Pablo dice, nosotros somos la verdadera, el versículo 3, circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios, mi hermano. ¡Wow! Esto es tremendo, mi hermano, porque nos ilustra que para adorar a Dios, y esto concuerda con unas palabras que Cristo dijo, pero no vamos a ir a ese texto para redimir el tiempo. Pero en Juan 4:24, en la conversación, en el diálogo que Cristo tiene con la mujer samaritana, Él le dice, la hora viene en que los verdaderos adoradores tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos se acuerdan de ese texto? Y de esa conversación que Cristo tuvo con la mujer samaritana, mi hermano. Para adorar a Dios, algo tiene que haber sucedido dentro de nosotros. Algo espiritual tiene que haber sucedido dentro de nosotros. Para adorar a Dios verdaderamente tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que haber recibido el Espíritu Santo en nosotros, que nos ha dado nueva vida, que nos ha regenerado, que nos ha dado la salvación y esta capacidad que solo da Dios de poderle adorar en verdad. Esa capacidad de poder pertenecer a la verdadera circuncisión viene cuando nacemos de nuevo. Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en la habilidad humana, no en el rigor religioso, mis hermanos. Y eso era lo que Pablo estaba enseñando allí. Ustedes les recomiendo que lean la carta de Pablo a los Gálatas para que puedan ver cómo amenazaba el verdadero cristianismo el rigor religioso, mi hermano. Y yo creo, aunque no me viene nada inmediato a la mente, yo creo que también nosotros podemos ser como cristianos en el Señor, como cuerpo de Cristo, como un creyente que somos nacidos de nuevo, que pertenecemos, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, pero nosotros también podemos sufrir alguna amenaza de lo que es el rigor religioso. Yo me leo tantos capítulos de la Biblia a la semana. Yo me memorizo varios textos bíblicos al día. Yo evangelizo no menos de 25 personas al día. Rigor religioso. Aunque toda esa conducta posiblemente sea encomiable y sea buena y tenga buenos motivos, pero esas cosas no nos dan la experiencia sobresaliente, la experiencia incomparable de conocer a la persona de Jesucristo, mi hermano. Vamos al último punto y con esto terminamos. El apóstol Pablo dice, y este último punto es: prosiga hacia la meta que se sustenta sobre la fe. Prosiga hacia la meta que se sustenta sobre la fe. Y aquí Pablo habla con mucha claridad, si vamos al versículo 12, para llegar ya al final y a la conclusión de lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Mira lo que dice Pablo. Esto es increíble, mi hermano. Esto nos deja con la boca abierta. Porque Pablo dice lo siguiente. Él dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo, a pesar de todos sus sufrimientos,
en el Evangelio o por causa del Evangelio, a pesar de esta profunda, casi inigualable dedicación y devoción de Pablo al Evangelio, mi hermano, Pablo se daba cuenta, él se autoasesoraba y él decía, yo no lo he logrado todavía, yo no lo he alcanzado todavía, a mí me hace falta, lo que yo anhelo, lo que yo aspiro, yo todavía no lo he logrado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, mi hermano. Se da cuenta de que él todavía no ha terminado, por más admirable que sea el personaje de Pablo, por más que la iglesia de Filipos posiblemente lo admiraba, lo respetaba, incluso Pablo inspiraba confianza en los creyentes cuando ellos sabían que él estaba en la cárcel, ellos se inspiraban aún más a dar a conocer el Evangelio. El sufrimiento de Pablo inspiraba a los creyentes del primer siglo. Sin embargo, Pablo reconoció, admitía que él todavía no lo había alcanzado. Pablo deseaba anhelar la experiencia completa de la salvación, mi hermano. Repito esa parte, Pablo anhelaba, él deseaba tener la experiencia completa de la salvación. Si nosotros mirásemos, y prometo que ya estamos terminando, mi hermano, pero mira lo que dice el apóstol Pablo, estos son sus deseos, mis hermanos, estos son sus deseos. Podemos comenzar en el versículo 8, mi hermano. Y en la segunda parte dice lo siguiente, esto es Pablo hablando en la última parte de ese versículo, él dice, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo, el deseo de Pablo era ganar a Cristo, era tener ese premio máximo, ese inigualable premio de ganar a Cristo. Y mira lo que dice Pablo, ahora estos textos son importantes, él dice, esto era el anhelo, el deseo de Pablo, lo que él ansiaba, lo que él deseaba, lo que él quería era ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia derribada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y mira lo que dice, y conocerle, esto es el anhelo, repito, el anhelo, el deseo de Pablo, conocerle a él. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo quería la experiencia de la salvación completa. Yo quiero esta experiencia de la salvación completa. Todavía yo no he tenido esta experiencia completa de la salvación. Tengo una experiencia parcial. Jesucristo está en mi vida. Jesucristo está alrededor de mi vida. Jesucristo está conmigo. Tengo una relación con la persona de Jesucristo. Pero todavía esto es limitado y parcial. Yo quiero la experiencia completa. Y en esa experiencia completa que anhelaba Pablo, él decía, él quería el poder de la resurrección, anhelaba aún sufrir, estaba dispuesto a sufrir, a morir y quería experimentar lo que es la resurrección, mi hermano. Yo quiero decirle a ustedes que aunque nosotros tengamos la salvación, ya hay un todavía no en cuanto a nuestra salvación, mis hermanos. Hay algo ya completado, hay una obra terminada en nosotros, lo tenemos ya, hay una parte de la salvación que es un ya y hay una parte de la salvación que es un todavía no. Y Pablo quería esa parte de todavía no. Pablo, es como que Pablo le está diciendo a los filipenses, no nos dejemos distraer. No confiemos en las habilidades humanas, no confiemos en el rigor religioso, porque hay un todavía no que alcanzar, iglesia de Filipos. Hay un todavía no, es algo que todavía no se espera. Eso es lindo que tengamos esta experiencia parcial de la salvación. Pero Pablo dice, yo todavía no lo he logrado todo, no lo tengo por completo. Yo quiero lo máximo, yo quiero esa experiencia inigualable y sobresaliente y maravillosa de conocer a la persona de Jesucristo en totalidad, en el estado de la salvación completa. Eso era lo que Pablo anhelaba, mi hermano.
Dios quiera que eso se nos meta a nosotros también, ese deseo y anhelo de tener la experiencia de la salvación completa. Así como Pablo lo anhelaba, y en este último punto prosiga hacia la meta que se sustenta sobre la fe. Pablo reconoció que no lo había alcanzado. Él decía: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa me olvido, de que yo era fariseo. Me olvido de que yo era celoso en cuanto a las cosas de la ley. Me olvido de que yo era irreprensible en cuanto a esas cosas. Me olvido hasta de mi pureza biológica, que yo pertenezco a los judíos. Yo dejo todas esas cosas atrás y me extiendo a lo que está por delante. Esas son las palabras de Pablo. Y esas palabras deben de inspirarnos en esta mañana a nosotros a seguir prosiguiendo hacia esa tremenda meta de la salvación completa, mi hermano. Que si hay algo que nosotros tenemos que dejar atrás, que estemos dispuestos, perdone que yo hable de esta manera, que estemos dispuestos a dejar la porquería y la basura atrás, mi hermano. Yo creo que no se oye muchos amén ahora. Pero que estemos dispuestos a dejar la porquería y la basura, las cosas que no valen nada, para tener el máximo premio de la salvación completa, mi hermano. Yo espero que el Señor nos llene de fuego espiritual, de un ardor espiritual, de proseguir, de perseguir esa meta, de alcanzar esa meta, de sacar todo lo que distraiga del medio, de echarlo a un lado. Y no, yo voy en pos de Cristo. Todo lo demás es secundario. Hay cosas buenas y prestigiosas, pero siguen siendo secundarias. No son lo primado de mi vida, no son lo máximo de mi vida, no son el todo de mi vida. El todo de mi vida es Jesucristo. Eso era lo que decía Pablo. Eso es lo que debemos de decir cada uno de nosotros, que el todo de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Le dan promoción en el trabajo, pero Cristo sigue siendo su todo. Se compra un carro nuevo, pero Cristo sigue siendo su todo. Se encuentra una novia, gloria a Dios. La oración fue contestada, pero Cristo sigue siendo su todo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo sigue siendo mi todo. Yo no sé si usted se atreve a decirlo. Cristo sigue siendo mi todo. Él es lo máximo. No hay nada, hasta saludar al presidente de cualquier país. Eso no se compara con el valor de conocer la persona de Jesucristo. Y Pablo lo ilustró para nosotros con suma claridad, mi hermano. Yo espero que usted y yo podamos, mis hermanos, apreciar lo que es el Evangelio. Que nosotros podamos apreciar y darnos de cuenta que tenemos en la mano la perla de gran precio. Que usted y yo nos demos cuenta que nosotros por la gracia de Dios, hemos alcanzado aquel campo, que hay un tesoro escondido en él, mi hermano. Y que nosotros nos aferremos a esta verdad con un compromiso, mi hermano, que no nos movamos por nada que esta vida nos pueda ofrecer, por nada que este mundo nos pueda ofrecer, por nada que el mismo enemigo nos pueda ofrecer, que tengamos la osadía en el nombre de Jesús de rechazarlo y solamente mantenernos con lo que Jesús nos ha dado. Esta salvación incomparable, inigualable, que cuando lleguemos al cielo creo que estaremos en un constante estado de estupor por lo grande que es esta salvación que nosotros hemos recibido en el Señor Jesucristo, mi hermano. En un constante estado de asombro. Yo creo que en el cielo no se va a utilizar Botox, porque ya la gente va a estar así. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y mientras oramos, si hay una persona que no ha entregado su vida a Cristo, si hay una persona que no ha respondido a este llamado tan maravilloso de pertenecer al Evangelio, esto es un excelente momento para usted. Mientras oramos, invite al Señor a su corazón. Invite al Señor, entréguele sus emociones al Señor. Entréguele sus pensamientos, hasta su confusión. Entrégueselo al Señor.
entregue su voluntad al Señor en el día de hoy, para que Él escriba su nombre en el libro de la vida y usted pueda experimentar esta maravillosa salvación. Vamos a orarle. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, Señor, tu palabra nos estimula, nos motiva, tu Espíritu trabaja, opera a través de ella para transformarnos y para cambiarnos, Señor. Señor, ayúdanos a apreciar esta salvación, Señor, a atesorar esta salvación que tú nos has dado, salvación incomparable, Señor amado. Ayúdanos a atesorarla, Señor. Señor, si hay alguien acá que no te conoce, Señor, le imploro, Señor, que pueda abrir su corazón a ti en esta mañana, Señor. Que tú le perdones de sus pecados y que tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor. Que tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor amado, y que le des el regalo, el don de la salvación en el día de hoy, Señor. Que a partir del día de hoy, Señor, se dé cuenta que algo espiritual ha sucedido en él o ella, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Amén.